Vamos a leerlo. Pero ya cuántos, pero es que, antes de que sigamos en la Biblia, es que también surgieron el blanco primero, no sé si el primer blanco fue Esaú, pero lo cierto es que los griegos eran blancos y fueron los primeros que empezaron a conquistar Medio Oriente y África, y los romanos eran blancos y también fueron los que hicieron el Imperio Romano y se mezclaron. Pero hay un imperio romano pagano y hay un imperio romano bizantino. El imperio romano... Entonces, sí. En los tiempos de Yahweh era cuando gobernaba, dominaba el imperio romano, no sé si era el pagano o bizantino, ¿no? Sí, ellos eran los paganos, así pero es. Ya estaban mezcladas las razas, inclusive los hebreos siempre fueron raza que se mezclaba con otras razas. Sí, pero desobedeciendo las leyes. Y había hebreos del norte y hebreos del sur. Sí, pero la única raza que tenía este problema de leucodermia era Esaú. Todos estos que acabas de decir, los griegos, los del imperio persa, los romanos, era esta misma descendencia. Porque así como dijiste, algunos de los hebreos israelitas se mezclaron, sí, pero otros no, otros permanecían fieles en su ley, en sus reglas. Además de que hay evidencia, las tribus perdidas de Israel, esos no se habían mezclado y aún así siguieron las rutas del rey Salomón para llegar a las Américas. Pero vamos con esto porque es importante. Apocalipsis 1 y 13. De pie en medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba hasta el pecho. Y nota que esto nada más es un dibujo, es una ilustración. Esta figura, esta imagen no se adora, nada más es para cambiar la imagen. Ahí, perdón que te interrumpa, ahí en el tabernáculo, en la indumentaria que utilizaba, el atavío que utilizaba los hebreos, Aarón, como sacerdote, era ese, ¿no? Sí, pero sin embargo a todo el pueblo, ahí está la ley, ahorita si quieres lo leemos, en el Levítico le dice, tus ropas les vas a poner un borde azul y los flecos te van a recordar que estás bajo la ley. A todos, va parejo, que el sacerdote tenía una función específica, sí, pero todos tenían que traer una vestimenta apropiada, regresando a tu heredad. ¿Por qué crees que esta vestimenta no se nos hace extraña aquí a los ojos? Porque toda la vida ha habido, siempre ha habido aquí. Había un hombre que vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana. Afro. Eran blancos, sí, porque imagínate todo lo que tuvo que hacer el Señor en tan poco tiempo. Si tú cuando estás en un estado de estrés, ahí es cuando te empiezan a salir las canas. Teniendo la edad, la madurez física y teniendo las preocupaciones adecuadas, el cabello se te convierte así. Pero lo más importante es la textura. Lo que tú dices, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, como afro. ¿Qué raza de gente tiene el cabello como lana? Chinito, como lana de borrego. Pues los negros, la tribu de Judá, ahí están. Es que hasta la barba le sale como borrego. Ahí en Éxodo dice que, yo no sé capítulos, versículos, pero dice, cuando ya se fueron los hebreos de Egipto, ahí no es cierto, estamos más adelante, es más antes de que se fueran. Cuando murió el papá de José, que fue el que ahí llegó a Egipto, y que se llevaba bien con el faraón, antes de que los egipcios esclavizaran a los hebreos. Sí. Cuando murió el papá de... Sí, cuando murió Jacobo, sí. Fueron en sus carruajes para llevárselo. Sí, porque lo fueron a enterrar a un lugar especial que ya habían comprado desde antes, sí. Pero entonces iban los hebreos, porque eran los hebreos. Y los egipcios, ahí dice que los egipcios confundieron a los hebreos con egipcios. Dijeron... Tan solo con lo que acabas de decir, José fue un funcionario público del faraón muy famoso.
y pasó desapercibido porque eran morenos, tanto morenos los egipcios como morenos los hebreos. Pero se confundían. Entonces, la raza de los egipcios no era afro, era, no sé qué raza es, pero afro no es. Sí, son camitas, así es. Hay incluso la diferencia. Dice, los descendientes de Sem son la línea de Jacobo, pero los descendientes de Cam son verdaderamente los etíopes, los egipcios. Entonces dice, hay una diferenciación entre los egipcios y los judíos. Hay varias menciones de las escrituras donde también te dice, no es lo mismo un egipcio que un hebreo. Pero no es lo mismo, pero los confundieron. Sí, el mismo Moisés. O sea, tenían alguna similitud, que era primero el color. Que era básicamente la piel, así es. Tú nada más imagínate cómo la suerte de Moisés. Moisés siendo un hebreo israelita, lo adopta y la señora dice, pasa por mi hijo, porque son iguales, es del mismo color, oscuro, con melanina. Ajá, porque esa es nada más mi duda, ¿no? ¿Por qué afro? No por qué... Una más para... pero está bien, porque es espiritual, una más. Cuando nace Yahweh Shai y que el ángel le dice a José, ¿sabes qué? La cosa se está poniendo caliente, te los tienes que llevar. Llévate a tu mujer y llévate al niño. ¿A dónde los mandó? A Egipto. ¿Por qué? Pues porque ahí vas a pasar desapercibido. Vas a ser otro Juan Pueblo. Así, ahí está la otra referencia. Así que ¿de qué color también era Yahweh Shai? ¿De qué color era la mujer María? ¿De qué color era José? Si les dijo, vete a Egipto, porque el emperador romano los quiere matar, yo te aviso cuando se pase el peligro. Y dice, se fueron a Egipto, pasaron desapercibidos, eran morenos. Y déjame decirte, porque apenas vamos en lo del cabello. La cabeza y su cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Ellos tomaban mucho vino. Antes no había agua embotellada. Tú sabes que antes hacían cerveza. Pero me refiero, antes la bebida más confiable eran las bebidas alcohólicas, lo que podían fermentar, de la uva. De hecho, a los hebreos y a los egipcios que trabajaban, no les pagaban con cerveza. Sí, o fermentaban cualquier cosa, ¿no? Digamos, si tenían manzanas, pues las fermentaban, ¿no? Para hacer sidra o cualquier cosa, tú sabes. Pero eso era lo más higiénico que podían. Se tenían que tomar por lo menos 1 o 2 litros diarios Olvídate de que tu Gatorade, olvídate de que tu agua Bonafont. Había que tomar vino para quitarse la sed. Eso era lo que había que tomar. Y a la larga, la parte blanca del ojo, pues se te vuelve roja. A fuerza. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y sus pies eran como bronce bruñido, refinado en un horno. ¿De qué color es el bronce? Así de entrada. Es oscuro. El bronce ya es una tonalidad de café. Y cuando sometes, si tú has visto a un plomero cuando hace alguna reparación, que pone su sopletito y al cobre, que es parecido al bronce, ¿de qué color se pone cuando lo ahumeas? Pero cuando ya termina de quemarse, se tuesta más, termina más prieto. Y sus pies eran como el bronce bruñido, refinado en un horno, y su voz se tronaba como la de las olas del mar. Cuando habla algún negro, si lo has escuchado, esos no necesitan micrófono, esos un vozarrón y ya me están escuchando hasta allá. Entonces ahí te da ciertas características. Hay ciertas referencias también en el libro de Daniel, porque a veces la gente es tan insensata que dice, no, pero es que ahí en el Apocalipsis es que el Señor traía los pies sucios. No manches. En el libro de Daniel también te dice, el Señor es un hombre moreno, sus brazos también estaban identificados como el bronce bruñido. Entonces ahí te da esa referencia. Entonces todo lo que acabas de decir, pues te da la referencia de que lo normal era que las razas eran oscuras. Ahora sí, por ejemplo aquí, ¿de qué color crees que eran los aztecas, los incas, los mayas? ¿De qué color crees que eran? ¿Por qué nos hemos ido blanqueando? Por falta de melamina también, ¿no? Y porque se han fusionado las razas. Porque vino Esaú a conquistar aquí y lógicamente tenía que tomar a las mujeres, engendró sus propios hijos, etcétera. Entonces,
hay gente que ha perdido su melanina, pero la Escritura misma te dice, el Espíritu de Dios le dice a nuestro propio espíritu que somos los verdaderos hijos de Dios. Porque esto no te creas que esto es un fanatismo o que vamos a sacar algún beneficio, porque si alguien me dice, oye, pero es que en esa iglesia es tan duro y dale con que todos somos hijos de Dios, sí, pero a ellos les conviene que esté así la iglesia para que les des aportaciones económicas o para que salgan en la televisión o para que digan, no, mira, es que ellos forman parte de esta iglesia tal. Y aquí lo que te estamos diciendo es, las Escrituras te dicen, el Espíritu le dice a nuestro propio espíritu que somos los verdaderos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando escuchas este tipo de cosas, no lo rechazas. Al menos dices, oye, ¿de veras el nombre del Dios Todopoderoso es Yahweh? Pues tiene sentido, claro que sí. Haz tu investigación, googlea o lo que sea. Si tú colocas el sonido del alfabeto en el tetragramatón, que son las letras rojas, lo que vas a resultar es el nombre Yahweh y significa Él existe. Bueno, por ejemplo, el nombre de Dios, Yahvé, ¿qué idioma es? No, es que ha sido una deformación del nombre. Por ejemplo, cuando le dicen Yahweh, es una deformación del hebreo. O Yahshua. Sí, porque no saben, porque Jehová está en español. porque le han querido le han querido dar un sentido diferente, pero hay que ir a lo básico, pero tan básico está que el Señor lo oculta, porque también dice, mi nombre no lo van a saber todos, no quiero que todos lo sepan, el reino no es para todos, muchos van a morir, y de las otras naciones no quiero saber nada, muchos de su pueblo. Para los que viven en la Gran Babilonia da hasta el número, un tercio va a ser salvado y los otros 66% van a ser puestos a la muerte. Y fuera de Babilonia, fuera de Estados Unidos, aquí te das cuenta, aquí el índice, a mí que me gustan mucho los números, estamos en menos de 1% de cada 10 personas, ni la mitad, ni 0.5 de persona se para a escuchar algo. Ahorita hablando de estos amalequitas, Apocalipsis 2 y 9, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, y le está hablando a su pueblo. ¿Quiénes son los del sufrimiento y los de la pobreza? Hemos sido dispersados por todo el mundo, pero ¿qué región está más olvidada? La América Latina. ¿O quiénes han sido tratados con la punta del pie? Los morenos en la Gran Babilonia. Pero tú eres rico, conozco la blasfemia de los que se oponen, dicen ser judíos, pero no lo son. Estos amalequitas, a ellos cuando les tocó, se escudan en el famoso holocausto nazi, que según mataron a 6 millones de personas. Pero si tú haces tu estudio, no han podido comprobar que hayan sido 6 millones de personas. No lo han podido comprobar. ¿Y cuál fue el verdadero holocausto? La conquista de este continente. ¿Cuánta gente mataron en el territorio que hoy ocupa Estados Unidos y Canadá? 100 millones de nativos que eran israelitas de la tribu de Gad. ¿Cuántos mataron los españoles en estas tierras? ¿Cuántos? Pero aquí ya se mataban entre sí. No, pero me refiero para la conquista, para la imposición. No, pero si tú has leído libros, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, la visión de los vencidos, la brevísima narración de la conquista de las Indias. En Sudamérica no dejaron a ninguno vivo. Por allá voy. Estos españoles, ¿a cuántos incas dejaron vivos? Mataron primero a su jefe y estos portugueses lo mismo, hicieron lo mismo. Los holandeses de las Islas Antillanas, los franceses, hicieron lo mismo. Entonces, ese sí es un verdadero holocausto, y por eso dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico, porque el Señor dice, yo sé de tu sufrimiento, pero al final del día, tú sí eres mi hijo, tú sí eres parte de mi pueblo. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, dicen ser judíos y no lo son, porque son sinagoga de Satanás. Estos son amalequitas. Hay un verso específicamente que dice el Señor, yo traigo pelea con los amalequitas por siempre y para siempre. Esos me lo van a pagar, porque los amalequitas eran como la tribu principal de Saúl.
así como de los israelitas la tribu principal es Judá, que son los verdaderos morenos, los Judá, Benjamín y Leví, así de Esaú, la tribu más fuerte eran los amalequitas. Y con respecto a todas estas tribus, ¿cuál es la tierra prometida que emana miel y leche? ¿Cuál es? La tierra prometida era el espacio que Yahweh reservó en lo que ahora es el Estado de Israel, ese Estado israelí. Esa era la tierra prometida, los estaba sacando de la primera esclavitud de Egipto y los iba a llevar a un lugar de descanso, donde por sí mismo progresaron. Por ejemplo, en la etapa donde estaba el rey David, no, fue el rey Salomón, sí, fue la única periodo donde hubo paz, donde las 12 tribus estaban juntas, por ejemplo. Pero fuera de eso, por ejemplo, vinieron los asirios y dividieron el reino norteño y sureño. Entonces ellos empezaron a desmoronarse y a juntarse con otras religiones. Hoy Era ahí, pero se perdió. sí, se perdió porque así lo quisieron. Después el Señor permitió, no quisiste obedecer, entonces como dice en el Deuteronomio 28, porque ahí está la clave. Ahí es donde vas amarrando históricamente eventos del pasado. Cuando te conquistaron en esa tierra, ¿por qué fue? Pues porque el Señor te lo dijo. El Señor te va a mandar. El Señor, Deuteronomio 28 y 25, hará que tus enemigos te derroten. Te saldrás a atacarlos en una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás objeto de horror de todos los reinos de la tierra. Brinco al 49. Desde un extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Y está hablando de todos estos edomitas en sus diferentes denominaciones, ingleses, franceses, holandeses, portugueses, españoles. Una nación que habla un idioma que tú no comprendes. Un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Sus ejércitos devorarán tus animales y tus cultivos y quedarás destruidos. Así que imagínate, está describiendo hasta cómo iban a ser cuando ibas a ser conquistado. Porque esto lo mismo le aplicó a los babilonios cuando conquistaron Israel, que a los españoles cuando conquistaron el llamado México. Lo mismo, porque el Señor no necesitaba hablar en particular. Si no cumples las leyes y los mandamientos, si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, te caerán sobre ti tal y tal y tal y tal y tal, para que se te quite también, porque el Señor no está jugando. Y el Señor dijo, si vas a aceptar ser mi pueblo, entonces te voy a proteger, pero si no quieres ser mi pueblo, pues ahí te las hallas tú solo, para que se te quite también, porque al pueblo de Israel fue el único que le dio las leyes y los mandamientos. Entonces no quisiste, pues entonces ya te fregaste. Y nada más iba yo a buscar uno aquí en Éxodo 15 y 26, hace rato la leímos, pero es espiritual. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor el que los sana. Y así una y otra vez dejaron las leyes y los mandamientos. Por eso el Señor te ha mandado, por eso el Señor te hizo lo que te hizo. No quisiste seguir las leyes y los mandamientos. Tu vida, Deuteronomio 28 y 66, tu vida penderá siempre de un hilo, de día y de noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Y este es clave para que entiendas. Deuteronomio 28 y 68. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto. Si originalmente ellos vivían en la tierra de Israel, hasta caminando llegaban a Egipto. No tenía sentido que el Señor les hablara de los barcos de esclavitud. ¿A quién trajeron en esclavitud, en barcos? A Egipto.
¿Y quién es Egipto? Egipto representa la esclavitud, la gran ramera. ¿A quién trajeron? Las tribus que faltaban. Estas habían venido primero. Por eso Yahweh Shai les dijo, yo voy a ir a unas ovejas que ustedes no conocen, otras que ustedes no conocen. Y hasta pensaron que estará diciendo que va a ir a ver a los griegos o a los romanos, a los gentiles que estaban ahí. No, estaba hablando que iba a venir a las Américas. Yahweh Shai vino a las Américas. ¿Por qué crees que algunas historias coinciden a lo largo del continente? Desde los indios americanos, desde los nativos indios americanos, aztecas, incas, mayas. ¿Por qué coinciden historias de la creación y del Salvador? Porque el Señor les fue a evangelizar. Bueno, aquí los de aquí, de México, en sus profecías, veían a Quetzalcóatl volver, pero como un hombre blanco. Por eso cuando llegaron los españoles pensaron que era Dios. Sí, pensaron que era una deidad, pero no como hombre blanco. Era blanco. Si tú alguna vez has ido al Museo de Antropología, entonces verás que la representación de Quetzalcóatl era de un hombre moreno. Incluso hay uno que está así con una cruz. Está en una posición como de cargar una cruz, y era Quetzalcóatl. Entonces, la leyenda de Quetzalcóatl les hablaba de esta promesa, de este Dios que iba a regresar. Pero sí mencionaba que era de color blanco, Pues acuérdate que no quedó ningún códice y el hombre blanco tuvo la oportunidad de decir, no, este es el momento de decir que era un hombre blanco. Eso sí. Hay en el código de Dresden, el que está en el... No, quedó el Popol Vuh, fue lo único que quedó. Sí, pero en el código Dresden, el que está en Alemania, ahí están estos dibujos de esta figura de Quetzalcóatl como un hombre moreno. ¿Y por qué crees que están allá? Pocos códices quedaron y los que quedaron se los llevaron para que la gente no los pudiera analizar el día al día. Entonces hay una serie de ocultamientos ahí que al hombre blanco no le convienen. Pero el imperio del hombre blanco está cayendo. Ya no puede haber mayor perversión. ¿Qué vamos a esperar? A que haya más niños ya transgénero, ya que les permitan cambiarse de sexo. ¿Qué les vamos a permitir? ¿Que tengan relaciones en la calle? ¿Qué estamos esperando? ¿A qué tiene que llegar este punto? El Señor cada vez más, ayer empezó la temporada de huracanes. Vas a ver cómo les va a ir. Vas a ver cómo les va a ir los huracanes aquí. Vas a ver cómo les va a ir en Estados Unidos. Si el año pasado hubo 2 o 3 categoría 3 o 4 o 5, vas a ver cómo les va a ir este año. Porque ya el tiempo está prácticamente terminado. Una pregunta, por todo eso del principio de lo que es Éxodo, Levítico, habla mucho de sacrificios de animales. Sí, Y libaciones. porque era el pacto que el Señor les había dicho. Decenas de animales. Sí, pero les dijo, ustedes son más importantes que los animales. Cuando ustedes pequen y sea sinceramente su arrepentimiento, traigan y ofrezcanme animales. Paloma, cordero, becerro, etcétera. Ciertos animales específicos para el sacrificio. Tienen que ser perfectos. Me refiero que... Los podían comer, otros no. Sí, pero si eran para el sacrificio, eran para el Señor, porque eran puestos al fuego y ya se incineraban. Así es. Las libaciones. Sí, pero el pueblo abusó. El pueblo abusó de eso porque ellos ya anticipaban, ok, bueno, por este pecado el Señor me pide una palomita. Bueno, pues entonces mejor deme 3. Deme 3 porque así ya tengo 2 para la reserva. Ellos ya sabían que iban a fallar. Entonces el Señor dijo, no, se acabó, ya no me sacrifiquen nada, ya no quiero saber nada de sus sacrificios. Ustedes abusaron de lo que yo les dije. En la Escritura te dice, ni toda la madera del mundo, ni todos los animales servirían como sacrificio para limpiar su pecado. El sacrificio último fue Yahweh Shai. Él fue el último. Y dice de algún lado dice que existe una cruz y lo clavaron en una cruz. Bueno, es que hay que verlo primero por el lado de quién estaba gobernando, los romanos. La cruz era una de las formas más crueles, dolorosas y para poner en vergüenza a quienes los colgaban. Entonces, a Yahweh Shai le dijeron, esta, sí, pero aparte de una táctica de terror o lo que sea, era la más humillante, la más dolorosa
y la más exhibicionista, el circo más grande, en una cruz, órale. Y esa fue la que pusieron en la cruz. Entonces, sí hubo esta tortura, porque era una técnica, digamos, cotidiana entre estos malditos romanos, colgar a la gente. Y algunos los colgaban, les rompían las piernas. Porque lo más, bueno, lo más lógico es que era un tache, ¿no? Y así ya, porque si lo ponen así, aún así es. Se va a caer. Así es, sí. Por la pura... Sí, digamos, si tú hablas del ángulo en el que ponían esa X, esa cruz, sí, puede ser como tú dices. Lógico. Así es. Que un cuerpo aguante, porque se morían en un día o algo así. Pues yo creo que ni un día duraban ahí porque se caían. Sí, porque imagínate la agonía. Sí, o pon tú que sí hubieran refinado la técnica de sí clavarlo bien. Aunque sí le amarraban las manos también y todo eso, pero... Pon tú que sí. Pero si la cuestión era hacerlo subir, ¿para qué amarrarle las manos? ¿Para qué ponerle una basecita abajo? Así es, había que colgarlo. Quizás, yo digo que lo colgaban en un árbol o en un mango y ahí lo dejaban. Pues esa es la más lógica tortura y la más fácil, la más práctica para dar un mensaje y para torturar y para humillar. Sí, y como exhibición y como... Dejarlo colgado, ¿sí?, en un árbol quizá del cuello o amarrado. Sí, pero espiritualmente lo único que eso te dice nada más es las técnicas crueles y desalmadas que ocupaba ese imperio romano. Ajá. Como ahora, pena de muerte y que quién sabe qué, nada más que ahora están las payasadas de derechos humanos y de todo eso, pero son los mismos métodos de tortura y por ese método tuvo que aceptar esa muerte de Yahawashi. Entonces, también ahí te dice, después de ese sacrificio de Yahawashi, no hay otro sacrificio. En la Biblia, es que yo no he leído toda la Biblia. ¿Menciona en alguna parte cruz? Sí mencionan la crucifixión. Entonces, como crucifixión, pues tenías que ser amarrado en algo que tiene esos 4 puntos que dices. Okay. Si cuestionas específicamente el ángulo, pues más bien habría que ver algún libro que hable específicamente de los romanos y de sus técnicas de tortura y de quién sabe qué, ¿no? Porque pues tú sabes que en cuestiones de herramienta o de tecnología, pues... ¿Por qué adorar una imagen? Puede variar. Con Yahawashi clavado en una cruz. ¿Por qué adorar eso? No. Buena pregunta. ¿Por qué? Tú mismo tienes... Yo desde chico me lo pregunto. ¿Por qué? Tú imagínate, es un ejemplo. Tantos isacaritas que tenemos aquí, voy a poner un ejemplo hipotético. Ese señor que va pasando por ahí, le mataron a su hija el año pasado en algún feminicidio. Entonces, ¿tú crees que ese señor le haría feliz que cada año le trajeran un maniquí que se parece a su hija y le dijeran, mira, aquí están los hoyos de cómo la acuchillaron? ¿Tú crees que le haría muy feliz? Claro que no. Entonces, esto también es ilógico que hagas de la cruz el momento como que es el que tengas que estar recordándolo. Imagínate que cada año tuvieras que recordar la autopsia Puede uno conmemorar el sacrificio, el reconocer que, ¿sí?, que Yahawashi se dio el sacrificio para dar el mensaje, sí, para pero adorar, sí, ver una imagen así que está todo torturado. Pero tú ¿qué quieres? Si el Señor repetidas veces es el Señor de los ejércitos celestiales, tú lo que tienes que ver es un Dios poderoso, es un Dios fuerte, y esa representación lo hace débil, lo hace, mira, fue derrotado, fue vencido, fue muerto, sangró, lloró, todo lo que le tuvieron que hacer. Entonces le dijo a padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, pero esa es una forma en la que él estaba siendo probado en su fe, porque no es que ¿por qué me has abandonado? Entiendo que me permitiste este sacrificio máximo, pero ahí está, él mismo sabía que después de eso él iba a ser glorificado. Después de eso, ¿qué es lo que te dice la Escritura? Él subió directamente a la derecha del Padre para siempre. Y esa es la máxima gloria que tuvo. Porque de hecho, desde el principio, lo único que hizo Yahweh fue a Yahawashi y decirle, tú tienes el control absoluto de todo. Por eso desde Génesis dijo, y los poderes, Yahawashi. Ahí en Juan 1:1 te dice, al principio era la palabra y la palabra ya existía. Y después la palabra se hizo hombre. Siempre hace referencia a Yahawashi desde el Génesis, desde el principio. No había nada y el Señor dijo, lo único que voy a hacer es a mi hijo unigénito y primogénito.
y a él le voy a dar todo el poder. Y será cierto lo que dicen de que Yahweh tuvo una pareja que dicen que fue María Magdalena, que por eso dicen que por eso los católicos inventaron que María Magdalena era una prostituta arrepentida, pero eso que fue una difamación para quitarle pues mérito como mujer que pues, y para ocultar que tuvo unas relaciones. Sí, pero lo acabas de decir, son invenciones, y te voy a decir por qué no. No solamente porque no está mencionado aquí. Siempre había, le dicen, una vez le dijeron, señor Yahawashi, ahí está tu madre y tu hermano, afuera, ahí te buscan, tu madre y tus hermanos. Y él les dijo, ¿quiénes son mis padres y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que sigue la ley. Entonces, 2, cuando él iba a regresar como Yahawashi, porque este es otro gran misterio, pero nada más lo quiero mencionar. Ya después habrá tiempo de platicarlo si es que te interesa regresar. Pero cuando Yahawashi fue el rey Salomón, él falló. O sea, eso, Yahawashi fue el rey Salomón. Fue el rey Salomón y él falló en su fe, porque él era afroamericano. Sí, él falló y lo que le dijo Yahweh es, la única forma en la que vas a poder salir de esta es que en la próxima vas a tener que pasar por una tortura inconmensurable. Vas a tener que pagar esta falla grave, porque eras el más poderoso, eras el escogido, eras el más sabio. Y entonces, cuando regresó como Yahawashi, no pudo haber sido, ya no pudo haber venido más que en pureza. Sí, como hombre, sí, porque sentía hambre, frío, calor, sí, pero esa era su vuelta de justificación, de glorificación. Así que el hecho de que quieran decir que no, pues él tuvo esposas, hijos, hijas. El propósito de toda la descendencia era nada más que llegar a Yahawashi, porque él es el que iba a salvar al pueblo. Por cierto, ahí en Mateo 1, cuando el ángel le revela a María, que le dice, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Yahawashi, porque él va a salvar a su pueblo. Sí, Mateo 1 y 21. Y tendrás un hijo y le llamarás por nombre Yahawashi, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en esa última vuelta, si él vino, él tenía que venir perfecto, sin pecado. Él sabía que esa era la última vuelta en la que él iba a regresar como hombre, entonces él tenía que ya ser glorificado. Él fue concebido por obra de un milagro, ¿no? O sea, no fue hijo de José, no era, ¿no? Sino que fue de algo de un ángel, ¿no? No, ese es un cuento, esa es una patraña. Dice la escritura, Yahawashi vino por ley, vino bajo la ley de Moisés, bajo la ley que les dijo Moisés. Entonces él tenía que venir como hombre. No pudo haber sido así concebido, así de la nada, así de mágicamente, pum, ya está embarazada. Claro que no. Tuvo relaciones sexuales con José. José puso su semilla, porque José era el que venía de la línea de David. José era el que venía de la línea de David. Cuando dos personas deciden tener un hijo, ¿quién es el que pone la semilla? El hombre. Pero eran judíos todos ellos, ¿no? Todos ellos. Sí. Ya no eran hebreos, ya eran judíos. Sí, pero no tienes que confundir las cosas. Es decir, viene de un linaje. Y estamos contestando la pregunta de que cómo fue concebido. Fue concebido como cualquier hombre, porque vino bajo la ley de los hombres. Fue concebido por una relación sexual. José puso la semilla, María puso la maceta, y de ahí el espíritu
Porque tú cómo vas a decir, oye, cuando mis padres me concibieron a mí, ¿cómo sabían que era yo y no tu hermano o no era otra persona? Eso sí, ahí sí es la intervención del Espíritu. Cuando se junten este hombre y esta mujer, yo quiero que tú vengas. Ahí sí. Entonces lo mismo, cuando se juntó José con María y tuvieron una relación sexual, entonces el Espíritu dijo, en esta vuelta, en ese hijo, en ese útero, viene Yahweh Shai. Pero no hay un cuento de que fue concebido y que la Virgen fue y virgen no significa que no ha sido penetrada. Virgen en el hebreo significa muchacha, joven, en edad de casarse. Así les decían las vírgenes, y no significaba que no habían tenido una relación sexual. Virgen en el hebreo significa muchacha, joven, casadera. En edad, digamos, en edad fértil, en edad ya casable, ¿no? Pero han venido con todo un cuento fantástico donde no, es que la siempre Virgen María, no. La Virgen rompió su placenta, fue penetrada, concibió a su hijo, porque la Escritura dice, viene bajo la ley de los hombres. No hay confusión. Porque entonces tú dirías, no, pues es que, sí, yo sé que, mira, ese y aquel también vinieron así por obra del Espíritu Santo, sin que sus papás tuvieran un intercambio de células. No, claro que no. Si estás bajo las reglas de la física, de la biología, las reglas que el Señor creó, todos parejos, porque no iba a hacer ninguna distinción. ¿A poco? Cuando hasta que empezara su ministerio, cuando en las bodas de Canaán, cuando tuvo que convertir el vino, cuando empezó a manifestarse, ¿tú crees que antes no pudo haber hecho cosas? Claro que sí, y pudo haber dicho, yo puedo correr más rápido, llegar volando, quitarme la sed nada más compensarlo, claro que sí, pero tenía que ser justo. Él vino en esa vuelta a sufrir, a hacer una obra de traer esa palabra de Yahweh Bashem Yahushai. Los milagros sí los hizo, los milagros de resucitar a Álvaro. A Lázaro. A Lázaro. Sí. Sí. Curar a la mujer que él podía hacer cualquier milagro. Y acuérdate cómo está la mejor escritura, nada más que la voy a parafrasear, que dice, ustedes van a hacer cosas que a mí me han visto hacer. Y les hablaba a sus discípulos, ustedes que me han seguido van a ser capaces de hacer estas cosas que me han visto a mí. Y testigos de Jehová, no, muchas gracias. Esos son testículos de Jehová. Usted es un hebreo israelita, yo soy un hebreo israelita. ¿Cómo que qué soy? Soy un hebreo israelita. Mira, ¿Sí? porque los hijos de Dios hablamos con amor. ¿Sí? Sí. Usted también conoce. ¿Sí? ¿Usted también la conoce? ¿Sí? Sí. Y también está saliendo a las calles a profetizar. Sí. ¿Sí? Mire, la cosa no es profetizar. No, usted no me va a venir a decir cuál es la cosa aquí. La cosa es venirle a decir la reprensión de los pecados a la gente. Y se la decimos como es. Pinche gente, dejen de hacer lo malo. Y si no le parece el modo, así es como sale el Espíritu. Usted está acostumbrado a que le digan las cosas suavecitas. El Espíritu del verdadero Dios, Yahweh, y su hijo Yahweh Shai, así salen. Es el Espíritu de profecía. Aquí no es con amor. Si usted quiere amor, entonces está en el lugar equivocado. Aquí el amor es venirle a decir a la gente la reprensión de sus pecados. Aquí no venimos a hablarle suavecito a nadie. Si usted quiere escuchar o ser escuchado de una forma bonita, está en el lugar incorrecto. Aquí la palabra del Señor clama en las calles y alza su voz al cuello y le dice a mi pueblo la reprensión de sus pecados. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí no hay, hermanito, conviértete y sígueme, nada. El que la agarró, y el que no la agarró, no la agarró. El verdadero Dios todopoderoso, Yahweh, y su hijo Yahweh Shai, para eso salieron a profetizar. ¿Usted cree que el mundo llama a Jesús venía a hablar con amor? ¿Por qué cree que lo mataron? Porque les decía a la gente en su cara lo que se merecían. Él tenía muchos enemigos. Esa es la verdadera religión, estar en contexto con lo que dice las Escrituras. Las Escrituras hablan de destrucción. El verdadero Dios de la Biblia no es ese Jesús güero que habla de amor. Él no va a salvar a todos. ¿Usted sabe cuánta gente va a matar el Señor? A todos estos infelices que no han cumplido la ley. Los va a matar. Cuchillo, hambre, muerte y perdición. Son las cosas que les esperan. Este pueblo va a ser juzgado por sus obras. Así que aquí lo que estamos haciendo es darle la reprensión al pueblo.
Estamos explicando algunas cosas por el Espíritu Santo. Pero usted no cree que estamos aquí tratando a la gente mal. Estamos dando la reprensión como se debe hacer. Acuérdese lo que dice la Escritura, te envío a lobos, te envío como oveja en medio de lobos. Porque esta gente es de cabeza dura, no van a querer escuchar, no les va a hacer ningún sentido. ¿Usted cree otra vez que Yahweh Shai, el que ignorantemente ustedes llaman Jesús, él hablaba suavemente? Claro que no, él no era un afeminado, él era un hombre moreno. Él no era un afeminado que hermanito, conviértete, miren, les vengo a traer esta palabra de paz. Mis huevos, él les decía raza de víboras, bola de pendejos que no escuchan. El Señor está aquí para salvar, y si esa forma es la que necesita el pueblo, en eso sabemos que somos los verdaderos hebreos israelitas. Este pueblo sigue siendo el mismo pueblo imbécil, ignorante, que necesitan ser levantados, claro que sí, y si usted no lo cree así, pues entonces no es para usted. El Señor dice, la sabiduría clama en las calles, y dice sus verdades al pueblo de Israel. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. No. ¿Nuestro Señor Jesucristo no decía groserías? No hay ningún Señor Jesucristo. ¿No? No hay ningún Señor Jesucristo. No, Su Jesucristo es un maldito demonio. Así se la pongo. ¿Es Yahweh Shai? Es Yahweh. Yahweh Shai. Por eso, ¿quién es? ¿Cómo que quién es? Él existe. ¿Cómo que quién es? No, usted está mal. Está en español. Su Jesucristo es un maldito demonio. Su Jesucristo es un maldito representación de César Borgia. ¿Usted sabe quién era el hijo del Papa Alejandro VI? ¿Usted sabe qué es la iconoclasia? No sabe nada. Usted nada más se ha quedado con lo que le ha dicho su padrecito. Y su padrecito lo ha estado engañando. Ese es el gran problema. El Señor es un hombre moreno, no es ese güero, barba de candado y pelos de caballo. El Señor es un verdadero hombre, no un maricón. Así es, el Señor es el Señor de los ejércitos celestiales, no es un maricón, afeminado. Dios lo bendiga. Ándale. Y cuando quiera saber algo más, aquí andamos. Mateo 5 y 11, Yahweh los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de malas, de cosas malas en contra, porque son mis seguidores. Porque eso es a lo que la gente está acostumbrada. Les dices que ese Jesús güero es un demonio y la gente dice, oh, no, cuidado con porque va a ser aquí a quien le está haciendo fiesta o a quien está remembrando. Espiritualmente, ¿por qué crees que a Yahweh Shai lo agarraron? ¿Por qué crees? Porque les decía sus verdades. Y porque no les convenía a los judíos, no les convenía que alguien se metiera con la religión. Tú nada más imagínate que Yahweh Shai hubiera hablado como las iglesias te han hecho creer que Yahweh Shai habla. ¿A poco lo hubieran matado? Imagínate esta personalidad de este Jesús que ahora adoran, llévatelo allá, a esa época. Oigan, miren, conviértanse, miren, escuchen, miren, el Señor los va a perdonar, mira, aunque te arrepientas, aunque peques 70 veces, el Señor te va a estar salve y salve y salve. Imagínate dónde estaríamos. Es más, imagínate dónde estamos, porque estas religiones lo único que han hecho ha sido enseñarle a la gente a perder el respeto al verdadero Dios Todopoderoso. De hecho, múltiples de las Escrituras te dicen, el temor al verdadero Dios Todopoderoso es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, el principio del saber qué es lo que tengo que hacer, por qué estoy aquí en esta vida, este propósito, es el temor. Yo soy la criatura, no el creador. No puedo competir contra el Dios Todopoderoso. No puedo competir porque no tengo poder, porque soy la criatura. El temor al Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Porque aquí te fijas cómo lo primero que le llamó la atención a ese payaso fue que estábamos hablando con palabras fuertes y ni siquiera estábamos diciendo groserías. Pero aunque aún así fuera, es lo primero que le escaló, como si cualquiera de estos, ahorita dando la vuelta, no va con su compadre y le dice, ¿qué pasó, pendejo? Como si se asustaran, como si sus oídos fueran castos, como si por estarles diciendo que son una bola de pendejos, eso no lo escucharan. Entonces, ahí sí les conviene. Lo primero que les llamó la atención fue la forma en la que uno se dirige. Pero, por ejemplo, en los tiempos de allá de lo que dice Mateo, Sí. Jesucristo pues estaba predicando, ¿no? Y predicaba de esa forma.
pero eran otros tiempos y por eso lo crucificaron. Ahorita la gente se siente como que no se atrae. No, y déjame agregar algo a lo que dijiste antes de que lo cambies. Hablaba y predicaba. ¿Y qué les decía? Porque los tiempos han cambiado, la cultura, etcétera. ¿Qué palabras están en las escrituras que el Señor ocupaba, que Yahweh Shai ocupaba? Raza de víboras, hipócritas, falsos. Era como decirle, pendejo, hijo de la chingada, cabrón, estúpido. Nada más que ocupando otras palabras, pero a lo que me refiero es, el Señor da un espíritu de conveniencia. ¿Por qué crees que dice que la sabiduría clama en las calles? Ahí mismo, fíjate, la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en las plazas públicas. Nada más con eso, fíjate la reflexión. ¿Cómo habla la gente en las calles? ¿Tú hablas en la calle como hablarías en tu casa, como hablarías en la casa de tus papás? Claro que no. No, por eso, yo también, pero a lo que me refiero es, olvídate del aspecto religioso. ¿Cómo hablas cuando estás en las calles? Con amigos o cuando vas manejando y alguien se te cierra, ¿a poco le dices, hermanito, discúlpame? No, claro que no, vas y le mientas la madre. Entonces el Señor sabía, y así está el espíritu de Yahweh, tiene que salir, es el espíritu. ¿Por qué? Porque dice, te voy a mandar a un pueblo de cabeza dura. ¿Cómo los vas a...? Imagínate el ridículo que yo estaría haciendo aquí de, por favor, conviértete y cree en el evangelio, y coopérame.